Hola, sí, hola. Buenas noches. Estamos esperando que se conecten más personas para iniciar la charla de esta noche. Hola Jacqueline, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Por aquí voy a estar presente. Excelente, gracias. Hoy por hoy solo está usted, le cuento. ¿En serio? No puedo Sí, creerlo. no vino nadie presencial y tampoco hay nadie más en el Zoom que usted. Ah, Oh, no, ya se conectó María Elvira ahí. Ya hay dos. ya mismo va a entrar la Que tener gente, va a haber paciencia. Y lo que visita. pasa, creo yo que el problema fue que como la semana pasada tuvimos la charla del padre Jaime, entonces eso Claro, cambió las puede cosas. ser eso. Sí, pero ya Tal están vez, llegando aquí algunas personas al templo. claro. No, ya se van a conectar ya. Espero que así sea. Ya yo lo voy a seguir por aquí porque hoy día sí no me pude quedar presencial, pero aquí voy a estar. Sí. Debe estar publicada en el YouTube, ¿no?
Ya le voy a preguntar a Lorena qué pasó entonces. Bueno, es que la semana pasada fue complicada también por todas las festividades de la parroquia. Entonces quizás no alcanzaron a subirla. El padre fue más fácil porque se la transmitieron directamente en YouTube, entonces automáticamente queda grabada. Esta hay que bajarla del Zoom y subirla en YouTube. Entonces es más trabajo. Sí, porque hay gente que está pidiendo esa grabación. Claro. Traje, sí. Productora audiovisual. Ya. ¿Qué hora es? Eso son 8:30, ¿no? 8:36 tengo yo. Acá también me dicen 8:36. Bueno, comencemos porque yo dudo que vengan muchas más personas porque con el corte que hubo la semana pasada por la charla del padre Jaime, ahí cortamos. Hola, ¿sí? Igual si me escuchan. Sí, sí se escucha. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el quinto taller del ciclo de talleres de teología bíblica en el tema de la Eucaristía. Ahora dejo a las personas que están conectadas en el Zoom, las que nos acompañan aquí presencialmente en el templo. Vamos a revisar hoy un poco lo que el magisterio de la iglesia nos enseña. Hemos estado estudiando lo que las Sagradas Escrituras nos cuentan, toda la historia de la salvación que se completa en la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo y su sacrificio pascual. Hemos hablado de la tradición y creo que es momento de que hablemos del magisterio. Pero comencemos con una oración y pongámonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hemos cubierto hasta ahora ya una gran cantidad de material y nos quedan solo dos temas, el del magisterio que lo vamos a revisar la noche de hoy y vamos a finalizar la próxima semana mirando escatológicamente al final de los tiempos cómo la iglesia une a través de las escrituras la liturgia con esa cena, esa boda, ese banquete al que el Señor nos invita a todos al final de los tiempos. ¿Cuál va a ser el contenido del taller de esta noche? Vamos a revisar lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña respecto de la Eucaristía. Vamos a abordar 2 o 3 puntos importantes de la doctrina. Vamos a retroceder un poco y ver qué es lo que Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, nos dice en su Suma Teológica respecto de la Eucaristía. Hay una riqueza enorme en la suma, pero vamos a abordar un par de puntos. Vamos a revisar algunos documentos del Concilio Vaticano II, los años 60, Sacrosanctum Concilium y Lumen Gentium, y vamos a recorrer a través de algunas exhortaciones, encíclicas, cartas apostólicas de los últimos papas, de Juan Pablo II, Benedicto XVI y del Papa Francisco. Particularmente vamos a terminar con Traditionis Custodes, que es el último motu propio que el Papa Francisco escribió este año, hace 2 meses escasos, en que se refiere sobre todo a la liturgia, pero creo que era conveniente, ya que estudiamos algunos documentos magisteriales en este taller, que aprovechemos y conozcamos qué es lo que realmente el Papa nos dice sobre el rito tridentino que ha sido objeto de este motu propio. Comencemos con el concepto del depósito de la fe, porque habíamos dicho ya que en las primeras sesiones abordamos lo que las Sagradas Escrituras nos cuentan sobre la institución de la Eucaristía y el plan de Dios en la economía de la salvación para que en el final en la plenitud de los tiempos,
Cristo se convierta en ese pan y vino que nos alimenta y nos fortalece. La tradición nos ha contado y nos ha preservado a través de 21 siglos esa riqueza de la iglesia temprana, los primeros cristianos que se reunían para celebrar la fracción del pan y que hoy aquí en la Eucaristía celebramos como cuerpo místico de Cristo. Pero resulta que la fe, si uno piensa que está apoyada en un taburete de 3 patas, además de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, necesariamente se apoya en lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos dice el Catecismo en el numeral 85? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, según dice Dei Verbum en el numeral 10, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, el oficio de interpretar, la autoridad para interpretar lo que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición nos transmiten es la Iglesia Católica, particularmente su magisterio. ¿Quién ejerce el magisterio? Los obispos que están en comunión con el sucesor de Pedro, es decir, con el Papa. Por lo tanto, los obispos en Alemania que bendicen parejas homosexuales, ¿están como obispos representando al magisterio de la Iglesia? No. No están en comunión con el Papa, no están en comunión con la Iglesia. Si leemos el documento Verbum Domini, en el numeral 18 nos dice que mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. Y de hecho, un numeral antes decía que en el Concilio Vaticano II, cuyos documentos vamos a revisar, al menos 2 de ellos esta noche, también está que la tradición, que es de origen apostólico, porque proviene de el envío que Cristo hace de sus apóstoles, dice, es una realidad viva y dinámica que va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Pero aclara, esa tradición no es que va creciendo en el sentido de que cambie su verdad, que es perenne. La verdad de Cristo no cambia. No es que hay una evolución de cómo la Iglesia ve las cosas a través de los siglos o de los signos de los tiempos, sino que crece en la comprensión de las palabras y las instituciones transmitidas, nos dice Verbum Domini. ¿Cómo? A través de la contemplación y el estudio, con la inteligencia fruto de una más profunda experiencia espiritual. Y aunque este gráfico que les muestro parecería mostrar que el magisterio está a la misma altura que las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, el Catecismo nos aclara en el numeral 86, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Es decir, las Sagradas Escrituras y la tradición a través del magisterio sustentan la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, por ejemplo. Cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Entonces, todo lo que vamos a estudiar en la noche de hoy, particularmente todos estos documentos del magisterio de la Iglesia, son justamente basados en esa autoridad que el mismo Cristo le dio a sus apóstoles y por sucesión a los obispos en la actualidad. Comencemos con el numeral 1322, que está muy al comienzo del capítulo referente a la Eucaristía, en la segunda parte del Catecismo sobre los sacramentos. ¿Y qué nos dice? Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo, ¿a través de qué? De la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Este artículo del Catecismo, si se dan cuenta, engloba los 3 sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación, y también engloba
el plan de salvación de nuestro Señor. Porque dice que el bautismo nos eleva a la dignidad del sacerdocio real. Nos hacemos hijos de Dios, hermanos en Cristo. ¿Y cómo nos configura a esa imagen perfecta de Cristo? A través de la confirmación que fortalece nuestra fe. ¿Y cómo participamos de esa vida interna de la Santa Trinidad a la que somos invitados? A través de la Eucaristía. Y es importante mencionar la Trinidad porque existe una correlación que no es casualidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa comunidad de amor que es Dios en sí mismo y que nos comunica a través de los 3 sacramentos de iniciación: el bautismo, que nos hace hijos; la Eucaristía, que nos vuelve cuerpo de su Hijo; y la confirmación, en que recibimos al Espíritu Santo. Esa tripleta que nos inicia en la vida cristiana y nos acerca a al gran misterio de la Iglesia Católica, que es la Santa Trinidad, al que todos realmente aspiramos, es decir, el hacernos uno con Dios en esa comunidad que se llama cuerpo místico de Cristo. Si leemos el documento Presbyterium Ordinis, dice: los demás sacramentos, refiriéndose a los otros 4, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Todo, inclusive el apostolado, la obra social que hace la Iglesia, la catequesis, toda la obra litúrgica de la Iglesia a través de los sacramentos están ordenados hacia la Eucaristía, porque es a través de la Eucaristía en que nos unimos perfectamente al cuerpo de Cristo y por ende gozamos de sus gracias, que ya las vamos a estudiar en una lámina más. Dice el numeral 1341 del Catecismo: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús. Ya hablamos que el memorial no es solamente un recuerdo del pueblo israelita siendo rescatado de Egipto o de la institución de la Eucaristía. No. El memorial significa volver a vivir el sacrificio pascual. Requiere entonces, dice el Catecismo, la celebración litúrgica que por los apóstoles y sus sucesores de la participación de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando celebramos la Eucaristía, aquí o en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, no solamente recordamos, pero volvemos a ser parte de ese sacrificio que se da aquí en el altar. Y ese sacrificio es un don de Dios. Es en sí mismo un regalo que el Señor, que se abaja, se anonada, ese Dios que el mismo universo no puede contener y se reduce al tamaño de un hombre, Él mismo se entrega y se dona a sí mismo en el mayor sacrificio. Nos dice el numeral 1333 del Catecismo: al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Porque en el misterio de la transubstanciación, si bien las especies de pan y vino esconden la realidad sobrenatural de la presencia real de Cristo, no dejan de ser pan y vino. Por eso, al probarlos, nos siguen sabiendo a pan y vino. Y nos dice el Catecismo, eso es porque siguen significando la bondad de la creación. Ese pan y ese vino son regalos, son dones de Dios. Y así en el ofertorio, en la Santa Misa, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre. Pero antes dice, y eso es lo que escuchamos en la misa, fruto de la tierra y de la vid. Y luego dice del trabajo del hombre. Porque en realidad ese pan y ese vino que ofrecemos en el altar, en realidad es un don de Dios. Es el mismo Señor que a través de la creación nos dona esas especies
para que se conviertan luego en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. A mí me da mucha humildad pensar en que la fe también es un don de Dios, ¿no? Yo, para creer en Dios, necesito una fe que Él mismo me regala, porque es un don del Espíritu Santo. Para hacerme uno con Dios en la Eucaristía, necesito también necesariamente del regalo de Dios, que son esos dones en forma de pan y de vino. Él mismo nos da los elementos, Él mismo se dona, se regala a sí mismo para podernos hacer partícipe de su vida interior, su vida de gracia. En el 13:37 dice la iglesia, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, Cristo instituyó la Eucaristía. En ese pedazo de pan, en ese cáliz con vino, el Señor nos demuestra hasta el infinito el amor que nos tiene. Porque se quiere quedar, como nos ofreció en Mateo 28, para no alejarse nunca de los suyos, pero además para hacernos partícipes de su Pascua. El Señor nos invita a caminar con Él, nos invita a entrar en el reino de los cielos. Sobre la liturgia eucarística, el Catecismo nos regala esta perla en el 13:46, donde dice, liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto, y de hecho cita a Sacramentum. En efecto, dice, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Y me parece interesante porque constantemente, la otra vez creo que lo comentaba aquí también, me hacen la pregunta de, oye Pablo, ¿está bien llegar a misa y escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa si llego justo en medio de la segunda lectura? ¿Todavía vale esa misa? Bueno, yo a veces les hago referencia al episodio de los caminantes de Maús, donde el Señor primero preparó los corazones de esos discípulos y los incendió, recordándoles toda la historia de la salvación, empezando por Moisés y los profetas, y luego los invitó a la mesa, al banquete. Y aquí mucho más explícitamente la iglesia nos dice que liturgia de palabra y de Eucaristía son un solo acto de culto. Es una sola mesa donde nos servimos y nos alimentamos de la palabra de Dios y nos servimos y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Son un solo cuerpo litúrgico. La Santa Misa hay que vivirla completa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero ¿por qué la iglesia hace tanto énfasis en la Eucaristía? ¿Por qué dice que todos los demás sacramentos se alinean, se deben a la Eucaristía? ¿Qué gana el católico comulgando? ¿Qué diferencia hace? Las gracias que recibimos de la comunión, ese es el fruto de la Eucaristía. En el 1391 el Catecismo nos dice que uno de los frutos de la comunión es que acrecienta nuestra unión con Cristo. En el 1392 dice que la comunión conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida por el bautismo. Porque él puede decir, bueno, yo me bauticé, ya recibí al Señor, ya soy hijo de Dios, ¿para qué necesito comulgar? Porque la comunión conserva, acrecienta y renueva esa gracia que recibí en el bautismo. La comunión también nos separa del pecado y borra los pecados veniales. Nos preserva de futuros pecados mortales y además la Eucaristía hace iglesia, dice el Catecismo. Cuando comulgo, no solo entro en comunión con Cristo, sino en comunión con su iglesia. ¿Y cómo me beneficio yo? ¿De qué me sirve eso? Bueno, recibo 3 gracias. La santificación, el alimento para el alma. De hecho, Santo Tomás de Aquino habla muchísimo sobre cómo la Eucaristía es alimento para el alma. Y lo que ya mencionamos, la unidad con el cuerpo místico de Cristo.
Y esto es importante entenderlo porque sabemos que Dios no solamente quiere salvarnos o quiere hacer nuestra vida mejor o más sencilla. El Señor no quiere solamente resolver nuestros problemas terrenales. Él quiere mucho más que eso. Por eso le dijo a los apóstoles, sean perfectos, como mi Padre es perfecto. Y en esa línea, la Eucaristía nos acerca a Él para hacernos otro Cristo. Quiere santificarnos con la Eucaristía. Esa santidad de su cuerpo, al hacerse uno con nosotros, busca santificar nuestra alma, pero además alimentarla, porque es extraño cómo uno gasta un montón de tiempo y dinero en ejercitar el cuerpo, en mantenerlo en buen estado, alimentarse bien, ir al médico, tomar vitaminas y asegurarnos siempre que nuestra salud esté al 100%. Que hacemos todo tipo de deportes y prácticas y ejercicios físicos para mantenernos en buena forma. ¿Y el alma? Porque ciertamente somos una combinación muy delicada de cuerpo y alma. Y si ese cuerpo necesita alimento, necesita medicina, necesita ejercicio, nuestra alma también necesita de alimento, medicina y ejercicio. La oración es el gran ejercicio del alma. La reconciliación es esa medicina y el alimento es la Eucaristía. Y ya que hablábamos de Santo Tomás, voy a brevemente a revisar, creo que 2 láminas sobre lo que nos regala Santo Tomás de Aquino en esta, si alguna vez ustedes la han leído, la Suma Teológica tiene una estructura de preguntas y respuestas, ¿no? Donde él mismo se plantea objeciones a dogmas o doctrinas católicas y luego él hace una disertación magistral, por eso es uno de los doctores de la fe, en que aclara o rebate esas objeciones a la doctrina católica. Por ejemplo, en una pregunta donde él mismo se cuestiona si la Eucaristía es un sacramento. ¿Y qué nos dice? Los sacramentos de la iglesia están destinados a socorrer al hombre en su vida espiritual. En su vida espiritual, no habla de la terrenal. Quiere, como al pueblo israelita, sacarlo de la opresión de Egipto, de la esclavitud del pecado y llevarlo a esa dignidad del sacerdocio real. Ahora bien, la vida espiritual guarda un paralelo con la corporal, es decir, no desconoce Cristo que somos hombres de carne y hueso, ya que las realidades corporales son imagen de las espirituales. Pues bien, dice Santo Tomás, como para la vida corporal se requiere la generación por la que el hombre recibe la vida y el crecimiento por el que el hombre llega a la plenitud de la vida, así también se requiere alimento por el que el hombre conserva la vida. El hombre genera vida, luego crece y luego se alimenta y se fortalece. Entonces, dice Santo Tomás, haciendo esa analogía, en la vida espiritual también es necesario el bautismo para generar espiritualmente a este ser. Recordemos que antes del bautismo somos criaturas de Dios, no somos hijos de Dios. El bautismo nos incorpora a la vida de la iglesia como hijos de Dios. Volvemos a nacer con Cristo. Es una generación espiritual. Mientras que la confirmación es el crecimiento espiritual, porque la confirmación fortalece nuestra fe. Pero también es necesario, dice Santo Tomás, el sacramento de la Eucaristía, que es el alimento espiritual, el que nos nutre. Por eso la invitación de la iglesia a recibir la Eucaristía y acercarnos al sacramento lo más frecuentemente posible. Dichosos los que vivimos en una comunidad donde la parroquia puede ofrecernos misa 2 veces al día. Y ojalá pudiéramos todos gozar de esa bendición y de ese don. Pregunta también Santo Tomás, él mismo se cuestiona y dice, ¿es indispensable la Eucaristía para salvarse? Uno podría decir, ya estoy bautizado de nuevo, ya acepté a Cristo, ¿para qué necesito comulgar si ya soy hijo de Dios? Veamos las objeciones que plantea Santo Tomás. En el numeral 1 dice el Señor en Juan 6:54, que casualmente lo hemos estado escuchando en misa en estas últimas semanas, ¿no? Todo el discurso sobre el pan bajado del cielo. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
Pero en este sacramento, dice Santo Tomás, se come la carne de Cristo y se bebe su sangre. Entonces, sin este sacramento, concluye él, no puede el hombre tener la salvación de la vida espiritual. Esa sería la objeción, que el mismo Cristo dijo que si no comes y bebes de su cuerpo y su sangre, no tendrás vida. Por lo tanto, uno podría alegar que si no comulgas, no te puedes salvar. ¿Qué nos contesta Santo Tomás? Bueno, veamos la segunda objeción y ahí vemos las respuestas. La segunda objeción es esta. Dice, en este sacramento es un alimento espiritual, pero el alimento corporal es indispensable para la vida del cuerpo. Entonces, necesariamente el alimento espiritual también debería ser necesario, indispensable para la vida espiritual. Hay una cierta lógica en eso. Si yo no como, me muero. Si no comulgo, también debería morirme espiritualmente. ¿Cómo contesta Santo Tomás a estas dos objeciones? La primera, él mismo cita a San Agustín y dice que las palabras esta comida y esta bebida en realidad quieren significar la sociedad de su cuerpo, o sea, la de Cristo y de sus miembros, que es la iglesia, formada por los justificados, o sea, los que ya han recibido la gracia. Y le dice San Agustín a Bonifacio, nadie puede tener la menor duda de que cada uno de los fieles se hace partícipe del cuerpo y de la sangre del Señor cuando por el bautismo se convierte en miembro de Cristo. Por lo tanto, y de hecho las palabras del mismo Cristo a los apóstoles es que no te salvarás, no se salvará aquel que no sea bautizado en el agua y el Espíritu. Entonces, la objeción de que necesito indispensablemente comulgar para salvarme, dice Santo Tomás, no es cierta, porque el bautismo ya me salva. Ahora, claro, hay que leerlo en contexto esta objeción y esta respuesta de Santo Tomás. No está diciendo que no comulguemos, lo que está diciendo es, puedo salvarme solo con el bautismo, mientras mantenga el estado de gracia. Si entre el bautismo y el momento de mi muerte he caído en pecado mortal, evidentemente no me voy a salvar. Tengo que acceder al sacramento de la reconciliación para nuevamente favorecerme de las gracias del Espíritu Santo y entonces sí puedo acceder a la vida eterna. Sobre la segunda objeción, Santo Tomás nos responde que hay una diferencia entre el alimento corporal y el espiritual. Y es que el alimento corporal se convierte en la sustancia de quien lo come. Es decir, esto ya lo comentamos la vez pasada. Lo que yo como, si me como una galleta o un pedazo de pan, ese pedazo de pan se hace parte de mi cuerpo. Mientras que el alimento espiritual, dice él, transforma al hombre en sí mismo, como dice San Agustín. Es decir, cuando yo como una comida terrenal, esa comida se transforma en parte de mi cuerpo. Pero cuando comulgo, yo soy el que me transformo en otro Cristo. Y dice, uno puede transformarse e incorporarse a Cristo con la intención de su mente, aunque no reciba el sacramento. Por eso, cuando salgo reconciliado de ese confesionario, reconciliado con Cristo y con su iglesia, con un corazón contrito, absuelto por el sacerdote y con un firme propósito de enmienda, ya mi intención de incorporarme al cuerpo de Cristo se ha dado. La pregunta sería, si entre el confesionario y la fila de la comunión me da un ataque cardíaco y me muero, ¿me salvo? Por supuesto que sí. Si ya estoy reconciliado, ya tengo la gracia. La Eucaristía es alimento, me fortalece. Pero si estoy reconciliado, ya estoy en gracia de Dios. Veamos el documento que citamos hace un momento. Sacrosanctum Concilium, que es una constitución del año 63, de parte del Concilio Vaticano II, uno de los documentos que tienen que ver con la liturgia. ¿Qué nos dice? En este capítulo titulado La obra de la salvación en la iglesia se realiza por la liturgia. Recordemos que liturgia significa servicio. Y dice en el numeral 6,
Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él, o sea, Cristo, envía a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente los envía a predicar el Evangelio, sino que también los envía a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. Es decir, cada vez que comen la cena del Señor, proclaman su muerte. En la liturgia, la iglesia cumple la misión de llevar a Cristo a todas las naciones. Y en el siguiente numeral, en el 7, dice, para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro y sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Cuando el Señor en Mateo 28 nos ofreció estar con nosotros hasta el final de los tiempos, nos dice Sacrosantum Concilio, se refería justamente a su presencia real en la Sagrada Eucaristía. Otro documento de Concilio Vaticano II es Lumen Gentium, una constitución dogmática del siguiente año, del año 64, donde rescatamos no solamente algunas expresiones muy renombradas, pero particularmente el nombre de este taller. Si ustedes recuerdan, cuando promocionamos este taller, se llamaba Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Y esa es una cita directa de Lumen Gentium. Numeral 7, participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Cuando recibo el cuerpo de Cristo, soy elevado a otro plano. Ya lo decía el catecismo. Me elevo a la dignidad del sacerdocio real. Y los fieles, dice, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Por eso en el ofertorio parece que el Padre solo está ofreciendo pan y vino, pero en realidad la asamblea entera está ofreciéndose a sí misma como sacrificio y se une a Cristo en el sacrificio porque espera participar de la gloria. Así como Cristo se sacrificó a sí mismo para abrirnos la puerta del cielo, somos invitados como iglesia a sacrificarnos y entregarnos nosotros mismos para poder acceder a la gloria de Dios. Numeral 50. Al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la iglesia celestial, del cual hablaremos extensamente en la última sesión cuando hablemos de las bodas del Cordero. Esa liturgia celestial que se celebra en la gloria de Dios, ya podemos saborearla, rozarla, cuando participamos de la comunión, de la Eucaristía. Nos unimos a ese culto de los ángeles y los santos. Los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, dice Lumen Gentium, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Y este numeral lo rescato en particular porque Lumen Gentium dedica una sección a hablar, el nombre de Lumen Gentium pues significa la luz del pueblo, ¿no? Y en una de las secciones se refiere justamente a la participación de los fieles en la vida de la iglesia. Y cuando habla particularmente de los apostolados, que quizás es la forma primaria en que los fieles hacen iglesia, además de la participación en los sacramentos, Lumen Gentium nos recuerda que ese apostolado, ese visitar a los enfermos, ese catequizar a los niños en barrios marginales, ese de llevar medicinas a quien lo necesita, no puede ser una obra de caridad aislada de la vida sacramental. Porque la Iglesia Católica no es una ONG. Si bien la Iglesia Católica alimenta a más personas en el mundo y viste y cura a más personas en el mundo, 83 millones de niños se educan en 118,000 escuelas y colegios alrededor del mundo. Pero esa no es la función principal de la Iglesia Católica. Porque no somos una ONG.
De paso alimentamos, vestimos, visitamos, curamos. Pero nos recuerda Lumen Gentium que la labor apostólica no puede estar separada de una vida de oración y particularmente de una vida sacramental. Carta encíclica, Redemptor Hominis, la redención del hombre. El Papa San Juan Pablo II en el año 79 escribe esta carta encíclica donde nos recuerda el rol de la salvación en la vida de todos los seres humanos. Y nos dice que la Eucaristía es el sacramento más perfecto. Numeral 20. Dice, refiriéndose a la Eucaristía, este es el centro y el vértice de toda la vida sacramental, por medio de la cual cada cristiano recibe la fuerza salvífica de la redención. Y en este sacramento, nos dice San Juan Pablo II, se renueva continuamente por voluntad de Cristo el misterio del sacrificio, que Él hizo de sí mismo al Padre sobre el altar de la cruz. Es decir, la Eucaristía no solamente que nos alimenta, nos fortalece, nos santifica y nos une a la iglesia de Cristo, sino que renueva continuamente el misterio de ese sacrificio. Como decíamos, no solamente recordamos, no es un memorial solamente como un recuerdo de aquello que sucedió, sino es un volver a vivir el sacrificio de Cristo y lo actualiza cada vez que el sacerdote consagra las formas. Y es uno de los grandes misterios de la vida de Cristo, ¿no? Si bien la crucifixión y muerte sucedió en un momento histórico puntual en la línea del tiempo, gracias al sacrificio eucarístico en cada altar de este planeta, el sacrificio de Cristo se renueva y se repite nuevamente para beneficio de todos nosotros. Y aquella vida nueva, dice, que implica la glorificación corporal de Cristo crucificado, se ha hecho con un signo eficaz. Recuerden cuando vimos en la primera sesión, o en la segunda sesión en realidad, que los sacramentos son signos visibles, eficaces de un misterio invisible. Aquí habla del signo eficaz del nuevo don concedido a la humanidad, don que es el Espíritu Santo, mediante el cual la vida divina que el Padre tiene en sí y que da a su Hijo es comunicada a todos los hombres que están unidos a Cristo. Cuando comulgo, me lleno de esta vida que no es mía, sino que es un don que Dios me da, y ese Espíritu Santo que me llena, el fruto es unirme a Cristo y a su iglesia. Benedicto XVI en el 2011 escribe esta linda carta apostólica que se llama La Puerta de la Fe, donde nos dice: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia. Miren aquí la doble misión de la iglesia: anunciar el evangelio, sí, pero además administrando los sacramentos. No basta con predicar la palabra de Dios. Por eso decimos liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Predico la palabra, pero además administro los sacramentos, porque necesito de la gracia. La palabra en sí misma no es suficiente. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, dice Papa Benedicto. Por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó. Y recuerden que creer tiene la doble función de creer y de ser fiel. Por la fe los apóstoles dejaron todo, se negaron a sí mismos y lo siguieron a Cristo. Y por la fe los discípulos formaron la primera comunidad, la primera iglesia reunida en torno a la enseñanza, la oración y la Eucaristía. Que esto hace alusión a el famoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, en que nos comunica cómo los primeros cristianos se dedicaban a la oración, a la fracción del pan, a la enseñanza y a la vida en comunidad, que es básicamente la moral, ¿no? El cumplimiento de los mandamientos de Dios.
Y para ir terminando, vamos a hablar de dos documentos del Papa Francisco. El primero en el 2013, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, una exhortación apostólica que ha sido el vehículo más común del Papa Francisco para dirigirse al pueblo, típicamente después de un sínodo de obispos. Él ha hecho una exhortación apostólica al pueblo de Dios y en este caso se dirigió a nosotros en relación a la alegría de comunicar el Evangelio. Y nos dice en el numeral 13, la memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, es decir, una segunda ley, en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua. ¿Qué está diciendo el Papa Francisco? Que en la liturgia eucarística, en la celebración de la Eucaristía, no solamente que nos alimentamos, nos fortalecemos, somos perdonados de nuestros pecados veniales, nos unimos al cuerpo de Cristo, pero además nos convertimos en una memoria cotidiana. Es el pueblo de Dios en asamblea reunida con el sacerdote que mantiene viva la memoria del Cristo que se sacrifica por sus hijos. Numeral 47 dice, la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos. Esta es una frase muy famosa del Papa Francisco. También en otra ocasión dice que la reconciliación no debe ser una aduana donde hay un policía que decide quién pasa y quién no pasa. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Ahora casualmente estoy en una batalla espiritual con una amiga que se está resistiendo a volver a la confesión y a la comunión después de muchos años. Y uno de sus argumentos, bueno, el de la confesión me dice, bueno, yo me confieso directo con Dios, y eso ya lo trataremos en otro taller. Y en la Eucaristía percibo que hay esa resistencia que se ha vuelto muy común hoy en día, en que digo, no soy digno de recibir a Cristo, por lo tanto no voy a comulgar. Y mucha gente a veces piensa que ha pecado tanto o ha llevado una vida tan alejada de Dios por tanto tiempo que simplemente ya no tiene derecho a volver a pisar el templo y acercarse a los sacramentos. Y lo que tenemos nosotros que decirle a esos amigos, a esos parientes, a esas personas que conocemos que están alejadas de los sacramentos, que nosotros tampoco somos dignos. No porque yo vengo a misa, así sea todos los días, o me confieso, soy digno de hacer la fila aquí y recibir a Cristo. Nunca voy a ser digno. Y no hago la fila y no me arrodillo y no recibo la hostia consagrada porque yo tenga derecho a recibirla, sino porque necesito recibirla. Y más frecuentemente vengo cuanto más la necesito. Numeral 104. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, dice el Papa Francisco, su clave y su eje no son el poder entendido como dominio. El sacerdote no está, aunque jerárquicamente está acá arriba, ¿no? Su poder no es de un dominio sobre nosotros, sino el regalo que Cristo le dio de poder administrar el sacramento de la Eucaristía. Esa es su autoridad, porque está al servicio del pueblo. Y probablemente aquí el Papa se dirigía más a los sacerdotes, recordándoles, oigan, su ministerio no es un ejercicio de poder, sino un ejercicio de humildad y de servicio. Creo que probablemente algo que golpeó mucho a los sacerdotes en la pandemia es el no poder servirnos, el no poder celebrar la Eucaristía, el no reunirse con su rebaño. Qué tristeza cuántos sacerdotes han estado aislados por la pandemia, como también le ha pasado a muchos fieles laicos, pero el sacerdote, creo yo que tiene que haberla pasado muy difícil en esos meses sin poder celebrar la Eucaristía con el pueblo, ¿no? Y esto nos lleva a la última carta apostólica reciente de un mes atrás, julio del 2021, en que el Papa Francisco escribe Traditiones Custodes,
que ustedes han leído en los diarios, quizás los más especializados, no necesariamente los diarios populares comerciales, o en chats en las parroquias donde se ha comentado mucho esta aparente prohibición que el Papa ha hecho ya oficial respecto a la celebración de la Eucaristía con el rito tradicional llamado el rito tridentino en latín, ¿no? Que además no es versus populi, es versus Deus. Y creo que era oportuno, ya que estamos hablando sobre el magisterio, leer brevemente pues, una carta muy corta que los invito a que la busquen en la página del Vaticano y ver qué exactamente es la motivación que lleva al Papa Francisco a no prohibir, sino limitar la celebración de la misa en latín y el rito tridentino, y qué es lo que está buscando conseguir con esto. Y comienza así: para promover la concordia y la unidad de la Iglesia, mis venerables predecesores, se refiere a San Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano publicado por San Juan XXIII en 1962. Tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI dieron permiso a los fieles y a los sacerdotes a utilizar extraordinariamente el misal romano antiguo que precede al Concilio Vaticano II, cuando se celebraba la misa en latín con el rito tridentino. Y la intención de eso era no causar un punto de quiebre entre los fieles que estaban acostumbrados a celebrar la misa con ese rito y los fieles que se incorporaban al rito latino oficial a partir del Concilio Vaticano II. El propósito siempre fue la concordia y la unidad en la Iglesia. Y lo que reflexiona con razón y con evidencia el Papa Francisco es que, por el contrario, lo que ha pasado en los últimos años es que las agrupaciones o parroquias o sacerdotes, mayoritariamente, no todos, que se han dedicado exclusivamente a celebrar la Eucaristía con el rito tridentino, más bien, en lugar de propender a la unidad de la Iglesia, han generado una especie de separación. Entonces, ¿qué es lo que manda Tradiciones Custodes? Dice: los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Es decir, lo que antes Juan Pablo II y Juan XXIII habían permitido de forma extraordinaria, el Papa Francisco está diciendo ya no es permitido de forma extraordinaria. El rito oficial es el rito romano vigente. Y el obispo dice: en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma del año 70, debe comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? No es que es prohibido a una parroquia que celebra el rito tridentino seguirlo celebrando, pero el obispo tiene que asegurarse que ese sacerdote o esa comunidad celebra ese rito de manera extraordinaria, es decir, que no excluye, pero aún no habla mal del rito romano oficial. En el numeral 2 dice además que el obispo debe indicar a uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía, pero ahí ya pone un límite. No puede ser en las iglesias parroquiales y no se pueden erigir nuevas parroquias personales. Él no está prohibiéndole a quien celebre el rito tridentino que lo siga celebrando. Lo que no quiere es que vuelvan a ir apareciendo cada vez nuevos grupos, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, que sola y exclusivamente se dedican a celebrar el rito en latín y de alguna manera desmerecen o critican o cuestionan o inclusive no reconocen el rito romano como válido. También manda a los obispos en el numeral 4 nombrar a un sacerdote que, como delegado de él, del obispo, se encargue de estas celebraciones y de la atención pastoral a dichos grupos, es decir, sigue permitiendo que haya sacerdotes que celebren este rito, cuide de no autorizar la creación de nuevos grupos
Y dice, los presbíteros que ya celebran según el misal romano del 62 tienen que pedir al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa autoridad. Entonces, no es que el Papa Francisco ha prohibido que se celebre el rito antiguo. Lo que quiere es evitar, en función de la concordia y unidad de la Iglesia, que estos grupos se conviertan en especies de sectas o de facciones que además van provocando una especie de cisma litúrgico entre los que celebramos el rito romano y los que celebran el rito tridentino. Finalmente, el sacrificio es el mismo. La liturgia es una expresión del culto a Dios, de ese sacrificio pascual. Y el Concilio Vaticano II, iluminado por el Espíritu Santo, lo que buscó fue acercar la liturgia al pueblo que ya no participaba tanto de la Eucaristía previo al Concilio Vaticano II. Entonces hay que ver también el fruto del Concilio Vaticano II. El regreso masivo, podemos llamarlo así, de los fieles a los templos. Tiene sus bemoles, ciertamente, pero hay un fruto que el Espíritu Santo ha conseguido y que tenemos que respetar, porque de nuevo es el magisterio de la Iglesia con la autoridad que Cristo le dio que puede atar y desatar, no solo en ese confesionario, pero también en las normas que rigen a la Iglesia. Con esto terminamos la sesión de hoy. Creo que hoy día ha sido un poquito más denso en cuanto a documentos poco legales, pero quería un poco mostrarles la riqueza y la importancia que Cristo le da a la Eucaristía a través de esta iglesia que Él fundó, a la que le dio autoridad y que por supuesto ella en su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones y a través de la administración de los sacramentos nos enseña, nos educa y nos fortalece. Y creo que hay mucha riqueza en estos documentos que rara vez los fieles los leemos, los reflexionamos o los estudiamos. Creo que siempre es sensato acercarnos a las enseñanzas de la Iglesia, que de nuevo es la única que tiene la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras y el plan de Dios para nuestras vidas. A ver si alguien tiene una pregunta acá en la autoridad. Sí, la pregunta aquí es de dónde viene la autoridad del mismo Cristo, ¿no? Cristo le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo y lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y claro, una interpretación es el perdón de los pecados, pero en general es la autoridad que Cristo además se la dio primero a Pedro, ¿no? Antes de la escena de la transfiguración, cuando Pedro hace su gran confesión, ¿no? Tú eres el Hijo del Altísimo. Y le dice, esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que aquello que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿verdad? Y te entregaré las llaves del reino. Le da a Pedro y a la iglesia la autoridad para transmitir el evangelio y llevar esa vida de gracia a través de los sacramentos. ¿Hay comentarios o preguntas? ¿Por qué piensas que no se valora como debe ser el recibir la Eucaristía? En parte por ignorancia, pregunta Jacqueline en parte por ignorancia, porque creo que pocos recordamos lo que nos enseñaron en la catequesis, o quizás la iglesia falló, la parroquia falló en darnos una catequesis adecuada respecto a qué significa comulgar. Nuestros padres seguramente fallaron, como probablemente nosotros como padres fallamos también en educar en la fe a nuestros hijos, de manera que a través de nuestro ejemplo y a través de la lectura bíblica y a través del estudio podamos transmitir la importancia de tener una vida sacramental. Venir a misa los domingos no es, no sé, una actividad más que hacemos los fines de semana en familia. Es la actividad de la vida entera.
Pero cuando hay partido de fútbol o cuando hay viaje a la playa, cuando hay el almuerzo de la abuelita y ya no alcanzamos a ir a misa y no importa, entonces no estamos transmitiendo a nuestros hijos la importancia de la Eucaristía, no solo por un cumplimiento doctrinal, sino por una necesidad de alimentarme, fortalecerme y todas las gracias que hemos recibido y que hemos estudiado hoy día. Yo creo que ignoramos muchas cosas. Entonces, con los años se ha perdido la importancia de la Eucaristía porque ya no entendemos qué es la Eucaristía. Entonces, si no sé qué es, ciertamente, el otro día leía un tweet de un sacerdote en Estados Unidos con mucha tristeza, se la compartía a un amigo, que decía, comentaba él cosas que ha visto últimamente en su parroquia que lo tienen descorazonado. La señora que viene con su perro a misa, por ejemplo. Los hombres que vienen con gorra a la misa. O las personas que entran y no se arrodillan. Es un edificio como cualquiera para mucha gente. Y aquí hacen alguna especie de show. Quizás ese sí puede ser uno de los bemoles, uno de las desventajas del nuevo rito romano, en que yo siempre digo, el sacerdote en esta especie de tarima aquí adelante, en una mente poco educada en la fe, se asemeja a otro tipo de espectáculos, pues, ¿no? Como ir al teatro, como ir a una ópera, como ir a, no sé, a un discurso, donde un señor se para ahí adelante y habla, y entonces resulta que si él habla bonito, me gusta, ¿no? Oye, el padrecito tal, ¿a qué horas da misa? Porque quiero escuchar con él, me gusta con él. O no me gusta la misa con este padrecito porque no habla bien, no le entiendo. Me enfoco más en el hombre. O me gusta esta iglesia porque siempre la tienen linda con estas flores. Cuando no le ponen flores no me gusta venir porque no. Me gusta la chica que canta, pero el chico no me gusta como canta. Entonces a esa misa no vengo. Entonces me empiezo a fijar en todos esos elementos, factores terrenales, y me olvido que yo estoy aquí realmente porque Cristo está presente. Como ya ignoro porque no fui bien educado o mis padres no me dieron el ejemplo, me olvido que vengo aquí por esa persona que está ahí. Otra pregunta. Esta presencia real de nuestro Señor en las especies pan y vino en el momento de la consagración, ¿es el Señor en su pasión y crucifixión y su muerte en su cruz? Ciertamente. No lo puedo haber dicho mejor. Ese Cristo crucificado que se entrega por nosotros, y lo vimos en la segunda o la tercera charla, cuando vimos el tema de la cena del Señor y todo el rito de la Pascua judía, exactamente eso es lo que pasa. Viene el manso cordero al altar y se entrega voluntariamente para derramar su sangre por nosotros. Ese vino es su sangre, se vuelve a derramar la sangre. Está ahí el Cristo crucificado, está el altar donde Melquisedec, donde Moisés ofrecía el sacrificio. Y ese Cristo sacrificado es el que se entrega a nosotros. Porque sin sacrificio, sin cruz, no hay gloria. Pero no es solamente el sacrificio de él, ya leíamos aquí en los documentos del magisterio que decía que el mismo pueblo se ofrece a sí mismo en el sacrificio. Porque la invitación, Cristo no dice, oye, yo estoy aquí crucificado y yo me voy solito al cielo. No, yo te quiero invitar al cielo conmigo, pero para venir al cielo tienes que pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz. Cristo nos marca el camino. Esas son las preguntas que tengo en el Zoom. No sé si aquí alguien más tiene algún comentario. Y si no, pues damos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde la casa. Les recordamos que tenemos una sesión más. El próximo jueves terminamos con las bodas del Cordero, la liturgia celestial. Y los invito a una oración a nuestra Madre Santísima para que nos acompañe en la reflexión de estos misterios tan importantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias a quienes están en la casa
Y muchas gracias a quienes nos acompañaron esta noche aquí. Así que, bien, hasta luego. Chao. Sobre todo en el obviamente respeto. Claro. Discrepo mucho. ¿En cuál? En el último. Claro. Ah, ya. Sí. Bueno, ya algo que conversé la vez anterior. Solo déjeme, a los que están en línea todavía no se olviden de poner en el chat su nombre solamente para contabilizar la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. No, tranquilo.